Bueno, ¿qué pasa mi gente? Uy, hijo de puta. ¿Qué pasa mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, el día de hoy espero estemos sensacionalmente bien. Ya sabéis, antes de nada, si os gusta mi contenido y si os gusta mi persona, revienta el botón de like y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Como ya sabéis, seguimos en este pedazo. Bueno, continuamos. ¿Dónde lo dejamos? En este iba a decir Resident Evil. No sé por qué me sale, pero me sale Resident Evil. Este Red Dead Redemption número 1. Estamos con nuestro amigo John Maston en la... Uy, se me ha olvidado lo que viene siendo guardar la partida, perdonad. Que estaba aquí para un momento, para reposar un poco. Y bueno, increíble. O sea... se me ha olvidado, pero bueno. ¿Dónde lo dejamos? En el episodio anterior hicimos bastante, un poquito de todo. Hicimos una misión con la señorita Bonnie. Conocimos al Cherry. Hicimos un par de misioncitas con el Cherry. Hicimos por aquí la ronda que me colé sin querer. Así que nada, lo que sí voy a hacer es, si me disculpáis, ir aquí. Y lo que viene siendo... No, cambiar de atuendo no, abrir contenedor. Y voy a coger munición. Munición revólver por 5. Ah, solo revólver. Ah, vale. Esto ya es otra cosa, me imagino que ya iré al... No, no voy al máximo. No voy al máximo, pero bueno, vamos a hacer la misión de Bonnie. Que Bonnie es de los mejores personajes de momento, que mejor me cae. Porque el comisario se le ve buena gente, pero sus ayudantes son imbéciles. Así que nada, y luego también tenemos una misión de este señor, que por lo visto tendría que haber llegado al pueblo de Armadillo, pero no ha llegado, así que a lo mejor le ha pasado algo. Pero bueno, tiene pinta de que... Cañones. What? What? O sea, ¿y esto qué es? Aquí como que hay bichos. O sea, tiene pinta de que podemos... Punto Orgullo, Río Bravo, Great Plains, Toltris, Chola Springs, Gato Rides, 10 coronas. Vale, tiene pinta de que como que hay animales para cazar. Y he visto un cañón y digo, no serán el Arsenal, pero bueno. Disculpad esto, pero es que sinceramente no me apetece cambiarme, estoy reventado. Mujeres y reset, ¿ves? Esta es la que me sonaba a mí. Mr. Marston, I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. La See, verdad que no, tío, I already have a life. Well, I had one and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two and I'm trying to end one of them so the other can survive. Madre mía, You yo do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Ok, Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Tiene una... Ah, Years no. before that, I rode in a gang. No jodas, teníamos una hija. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. La Now, verdad que sí. if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. ¿Ya? Now, I don't suppose any of this is very interesting to No you, sé, ¿y but por qué le contamos I hope it esto? explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. O sea, le I had contamos no esto, idea. ¿por qué? No entiendo. ¿Nos ha Poor juzgado o man. algo? No, no me he enterado, la Even verdad. in this new country, memories don't really fade. La verdad que no. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. No jodas, somos We never saw escoceses. his No me homeland, acordaba but yo de esto tampoco. to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. Toda la And he falda, hated tú. the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met.
People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. Hmm. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. Hmm. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. Huh. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. Era su chulo, vamos. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Matar. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. No será Henry Lemire porque me cago en su puta madre. Aunque bueno, yo creo que debería estar muerto. Listen, can you help me? Well, Yo te ayudo. I can try. A lo que quiera, mientras que no sea follar, lo que quiera. No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Para allá, pues vamos. ¡Vamos! ¡Pa'lante! Ponme todo esto pa'lante, pa'lante, pa'lante. O sea, vamos al rancho. Pues vamos al rancho. Madre mía, lo único que no me está gustando del videojuego, que va más lento que el primer. Bueno, hay dos cosas. Que va más lento que el segundo, porque el segundo iba despacito, pero este tiene pinta de ir aún más despacito. Y lo otro, el movimiento errático que tiene, un poco errático que tiene aquí nuestro amigo John Marston. Bueno, John Marston y toda la gente de aquí, pero bueno, en fin. No le puedo pedir tampoco mucho a un juego que tiene más años que comer. O sea, tampoco le puedo pedir mucho, vaya. Le puedo pedir mucho, yo que sé, al Black Ops 6 que salió ayer, como aquel que dice. Pero este juego ya tiene más años que cuando Jesucristo estudiaba, pues vete tú a saber. Venga, vamos a salir a pastar con las reses. Buenas. Hostias, colócate detrás del ganado, vale. ¿Aquí? ¡Hostias! Venga, vamos. Venga, atrás para que avance. Venga, vamos. Adiós. Y a las vacas por el camino se llevan a pastar. Madre mía, qué entretenida parece. Venga, vamos. Vamos, venga. Tampoco les voy a meter caña y tampoco me voy a meter yo caña. O sea, porque si no se me van a ir todos a la puta. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, joder, joder, Bonnie ha cogido el tole y a tomar por culo. Venga, vamos, 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 vamos. Espero que no se me pierda ninguna, que a mí se me suelen perder. De momento están todas, ¿no? Venga, vamos. Venga, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Mira, están con todas, ahí está, al redil. A tope. Mr. Marston. Good. Now we need to move this entire herd out to the far pasture for grazing. Madre mía. Lleva las vacas al viejo, ¿no? Let's go. Venga, vamos, vamos, vamos. Come on, let's go, let's go. Mantén pulsado círculo para mirar al ganado. Joder, si lo veo desde aquí. Come on, come on, come on. Madre mía, han cogido el toro de las vacas, ¿eh? Esto parece los Sanfermines, tú, increíble. Venga, vamos. Tengo que llegar yo aquí. Venga, va. Madre mía, están... Mira las vaquitas, mira, a esa de ahí la llamaremos Milka.
Qué buenos chuletones nos vamos a hacer con esas vacas, tú. Madre mía, mira qué chules. Madre mía los chuletones, tú. Madre mía. Madre mía los chuletones que voy a hacer con esas vacas, tú. Increíble. Tremendo espectáculo. Tengo aquí 800 litros de... ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya? Vale. Acciones importantes, buenas o malas. Vale, hay otra misión de Bonnie, pero me imagino que será pastar y no me interesa pastar, así que vamos a ver al señor West Dickens, si no os importa. Está aquí. Está aquí, pero me voy a alejar un poco para lo que viene siendo el viaje rápido, cachondo que se viene. Ah, pero por aquí vamos a la... Hostias, que me como el caballo. Uy. Uy. Sí, yo creo que si manejo lo suficiente... Estoy aquí en un roble, espero que no... Tal. Vale, sí, lo puedo hacer aquí. Vale. Es que sé que te tienes que alejar un poco porque si no, no te detecta bien. De eso sí me acuerdo. Viajar a destino. Viajar al destino. Vale, o sea, si lo marcas, viaja directamente al destino. Joder, madre mía, esto mola un huevaco, En el 2 igual lo tenía, pero es que no tampoco... Joder, hemos llegado en nada. A tope. ¿Dónde está este? Oh, hombre, está... Uy, está un poco muerto. El señor Dickens está un poco muertecito. El blues del timador. Excuse me, sir, you need help? ¿Tú crees? Mister, you alive? Fuck, God damn it. Good heavens. Excuse me? I said, no, I'm not okay. Do I look like I'm okay? You look pretty good for a corpse. Praise be. Move up, mister. Time to get you to a doctor, or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. I'm coming home. ¿Qué dices? Está bien. Come on, mister. Madre mía. Este señor es idiota, ¿no? También. I'm bleeding like a badly butchered hog. You'll be fine. Just focus. ¿Qué dices? Le han asaltado a lo mejor. I don't think I'm strong enough. I'm finished. Madre mía, ¿y este pavo? Just sit up straight, will you? Increíble. Tremendo espectáculo. Head for armadillo, friend. Para fundar el ramo mientras conduce. What is your name, friend? John Marston. Oh, good God! Out of the frying pan into the fire. Excuse me. How many outlaws can a man encounter in one day? Está mal You must have me mistaken with somebody else, friend. Madre. The Ballard twins, Walton's gang. I know who you are. My God! Come back and finish me off. Date una vuelta, date una vuelta. Praise be. There's still hope. Increíble. What the hell happened? Increíble. Bandits, hoodlums, the scoundrels robbed me blind and left me to die. I can see that. Once again, a victim of my own success. They see a man in a well-cut suit and this happens. Do you know who they were? No idea. I'm not the kind of man who has enemies. I give so much and still they take. We live in an uncivilized and graceless Uy, que me world. choco en el árbol. Our makers Madre have mía. funny sense of humor sometimes. Still, at least I met you, the good Samaritan in wolf's clothes. They're still... Oye, que aquí la gente no se muere. I would save some of those bullets for the man trying to kill Lo us. intentaré, macho, pero es que si no se mueren yo, qué culpa. I knew you'd come, but I knew this wasn't my time. He has a greater purpose for me. Lo meto de la There's West him Dickens. alone. Master John, Master! No voy a ir deprisa, porque tú me lo digas. O sea, no me meto con los huevos, pues. La verdad es que tiene pinta de ser más timador que otra cosa, aquí el amigo. Madre mía, si está. Stay on the road. I don't know how much I can take right now. Leave the driving to me. I'll go as easy as I can. Sí, sí. Dad, I embrace you. Madre This mía, is it. tampoco. You're gonna make it. Oh, where the devil are we? Armadillo. Armadillo.
We made it safe, you'll be happy to know. Thank you, sir. Thank you. You're a gentleman and a true man of honor. Lo que tú digas, compi. Coming from you, I doubt that means much, but I appreciate the civility. I owe you, sir. And I always pay my debts. Lo que tú digas, tronqui. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for... Let's get you fixed up first. Then we'll decide what you're my man for. Primero vamos a curar. Vamos a llevarlo del doctor. Madre mía, ¿y este pavo de dónde ha salido, hermano? Es el nuevo Uncle. Joder, a tope. Vale, la interrogación. Uf. Voy después de las 6. Vale. Negue Talgara. A ver. ¿Y esta misión qué es? ¿Será una secundaria a lo mejor? They took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Vale, pues vamos a hacer una secundaria, compadre. Madre mía, la primera y la única que voy a hacer. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. Voy a buscar al muchacho a Hanging Rock. Aquí. Bueno, apetito también. Apetitos americanos. Uf, qué mal me suena esto. No me gusta nada cómo ha sonado eso, ¿eh? Si me lo preguntáis, no me ha gustado. El nombre de la misión no es que me haya llamado la atención. Vaya. Apetitos americanos, vamos, que se lo están comiendo como un señor. Se están haciendo unas croquetillas con sus testículos, tío. Increíble. Me está poniendo cosas en el mapa, pero no las estoy leyendo porque estoy concentrado en no salirme del este. Venga, vamos. A ver qué me tira. Tanta ayuda aparecerá como marcar. ¿Y dónde está esto? Puto videojuego. ¿Cómo me vacila aquí el videojuego, Que está por arriba y yo me he ido por abajo. Si es que soy imbécil, tío. La madre que me parió. ¿Dónde está esta gente? No veo nada. Me voy a bajar de... Uy. Buscar pistas. Bueno, hay un hueso y un zapato. Está un poco muerto aquí el amigo, No lo quería decir yo, pero está un poco muerto, Joder, ya. Increíble. Ha escorpetado apetitos americanos. Pues muy bien. Toma ya. Pues nada, vamos a volver. ¿Qué os parece? Joder, así. Ojalá toda la secundaria y todas las misiones duraran así. Que va a durar 2 minutos. Joder, qué guapo, Venga, vamos a tal. Vamos a... al comisario Johnson. Lo que pasa es que una cosa también que no me gusta es en plan que dices, joder, tío, ya le va al videojuego, que es que tienes que esperar a 1 hora para hacer las misiones, tío. Eso me trae de cabeza. O sea, no me jodas, ya podía simularse un poco y volver a hacer la misión, ¿no? Digo yo. Pero bueno, no pasa nada. Pues... señora, tu hijo está un poco muerto. Hemos buscado pistas y ya está. Ningún comentario respecto a esto ha hecho el señor John Marston. Así que nada, si no hace ningún comentario tampoco. Pero vamos, está bastante muerto. No está muy... está bastante muerto. O sea, está más muerto que la palabra, se podría decir. Hola, señores. Y eso. Buenas.
Ese no es el señor West Dickens. Mister, they're about to hang my buddy and he ain't done nothing wrong. You gotta help. ¿Y yo por qué? Sigas desconocido pasadoras, amigo. Dejarme en paz, tío, que quiero hacer misiones. La madre que me parió. Hola, Eli. Venga, Sal, anda. Venga, anda, Sal, si sé que lo estás deseando. Venga, date una vuelta, anda. Bonita. Vale, perdonad. Joder, en serio, tío. Que me he puesto a hacer secundarias. ¿En qué momento me he puesto? Nos estamos alejando un poco. Yo, por si acaso, salgo preparado. No será un asalto, ¿verdad, amigo? Porque te la puedes llevar. Bastante guay te la puedes llevar, ¿eh? Te puedes reventar la cara a balazos. Estamos muy lejos del pueblo. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Ah, no, mira, es verdad, es verdad, es verdad. ¡Oh! Bueno. Oh. This is mighty generous of you, mister. Hombre. A ver. A tope. Toma munición. Toma munición. Me queda uno, me queda uno, me queda uno. Las buenas acciones son apreciadas por la ciudad de la gente de la ley, vale, pero esto no me interesa. Lo que no sabía es que me iban a disparar de primeras. Eso me hubiera gustado saberlo. Por lo que sea. Aunque creo que he atropellado a este caballero y es por eso que me quieren reventar la cara a putiasos. Pero bueno. Venga, ahora a ver si ya de una puñetera vez me dejan lo que viene siendo avanzar en la historia, que me apetece, tío. Pues por un momento casi me como este. Por un momento pensé que me estaba vacilando y que me iba a saltar el mismo con su colega. Y que iban a ser 3 o 4 porque era de la banda de los cuales he matado en la misión del capítulo anterior. Pero no. No, por lo visto sí, pero a ver si me dejáis en paz, que quiero seguir con la misión, gracias. Mira, ese es el señor Dickens. La madre que lo parió, tío. Cómo me vacila el videojuego. Mírale. Ahí le tienes. Ahí le tienes al señor Dickens, ¿sabes? Haciendo muchísimo. Uy, está ahí la señora, ¿no? Esta no es la señora de antes. Tanto no le debe importar que haya desaparecido su hijo. O sea, está ahí West Dickens. Joder, anda que el juego lo arreglaste un poco, ¿no? Pero bueno, sin castigo malcriamos a no sé quién. Vamos a salir de caza, que bien. Since you're here, you want to make yourself useful? Not particularly. Listen, son, I know you got a mission. Right now, I need another gun. Why? What's happening? We've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers. Last night, they went to a big place up near Ridgewood. They burnt the place down, killed the men, burning most of them alive, and raped the women. Women folk then got their throats slit. One of them survived and walked in here this morning. Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? Tengo All right. Tengo otra opción. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. I don't think I know any other kind, sir. Pues la verdad que sí. ¿Quieres dejar de beber, tronco? Hey, wait up! ¿Quieres dejar de beber en horarios laborales, cabrón? No por los bandidos, toma. All right, boys, let's move it out. Voy. Marston, I hear you caught up with Mr. West Dickens. Sí. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. Si It's tú a lo medical dices. breakthrough from the East, the result of years of research. Lo If meto only ya, it could ok. cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. Times is changing fast. Lo meto He's ya, no more a tronco. scientist than I am a priest. But people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West La verdad es que Dickens. sí, es bastante peculiar. Me estaba esperando hacer la misión. A more flannel-mouthed bunco artist I've never met. Look at them vultures circling up ahead. We should check it out. Marston, Eli, go see what it is. Let's go.
Madre. Han matado a los animales. Qué chupi. Ain't no survivors here, Marshal. Qué chupi. Qué bien pinta Man, this esto. don't look too good. No me gusta ni un pelo. Pero vamos, ni un puto pelo. Somebody was so busy killing people they went and dropped their gun. Pues me la quedo. Winchester de repetición. Hombre, esto tiene más balas. Yeah. A por los bandidos. Pues vamos a por esos bandidos. Vamos a por esos perros. Let's stay on this road. Maybe the folks at Ridgewood Venga, Farm vamos. saw something. What kind of man does that? A bunch of weak men. A pack of cowards is the most Si dangerous tú lo dices, kind. cariño mío. Some men are just born plain evil. Idiota I think como it's this vosotros. land that makes the men, as much as the other way around. Men are born, and then they're formed. At least that's how I see it. Madre mía. Hot pelones. Such a thing. Any number of people, especially now the word's out we're cleaning up the county. Between Walton's boys and the rustlers, we've been spilling a lot of blood. Lo que tú digas. More vultures. This don't look so good. Venga, vamos. We best take a look, boys. Come. Yeah. Vamos, venga, va. A ver qué ha pasado aquí. Lo mismo. Joder, se están cargando a la gente como si hubiera un mañana, Man, more dead bodies. And the fire's still smoking. Those scumbags must still be around. Come on. Pues qué chupi. Qué chupi si me preguntáis. Lo bueno es que veo. They kind of got too far. Madre Sons of mía. bitches. Didn't you once run a gang of outlaws, arsonists? Yeah, but not like that. It wasn't our way. At La least it verdad wasn't que my no, way. nunca matábamos a nadie. Never right, boy. No matter how you dress it up. Unless it's ordered by a court of law, you mean? You know as well as I do, Marshal. One way or another, some men gotta die. Place looks deserted. Where is everyone? Let's search the area. Buscar a los granjeros en la latina y en el cobertizo. Joder, Nobody's mira. in the shed. Vale. Verás, acá me aparece alguien. No one here. Aquí no hay nadie. Aquí todo el mundo se bajó, pero bueno, verás, están todos aquí, ¿verdad? That ain't right. No one would board up a barn like this. Come on, John. Shoot that door open. Venga, vamos. Ah, bueno, bien. Qué chupi. Holy sweet mother of mercy. Please, please don't shoot me. Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. Está un poco All muerto, right, ¿eh? boys. We need to get into that house right now. Sí. You got a problem with me? There he is. You ain't gonna leave Bueno, here bueno, walking, hay que Fred. cubrirse, ¿eh? Hay que cubrirse, ¿eh? Aquí donde la paja. Aquí al amigo, las clases de cubrirse. Get into that house and smoke those sons of bitches. Tiene unas granadas o algo. Christ's sakes. Good God. I can't take much more of ¿Te this. quieres quitar, tronco de la Is puerta? any harder on yourself? My God. A tu casa, Tolai. You know how this is gonna end. Venga, va. Christ alive. Venga, va.
Subo. ¿Quién está arriba? Nadie, ¿no? Vale, así me gusta, que nadie está arriba. You and me gonna have ourselves some fun. You're gonna be all right. Head for the shed in the back as soon as it looks clear. Oh, thank God. You can make a run for the shed. Keep your head down. They did unspeakable things to me. Me lo imagino. Someone might as well have this. Looks all clear, fellas. Let's check up on the farmers. Ve con el comisario. Que se espere, no te jode. Voy a ponerme yo a chimbear. Que hay que saquear aquí a los cadáveres. Hombre, no. Hombre, no. ¿Hay aquí otro cadáver? ¿De quién? Abrir el cajón. No, hombre, no. No, hombre, no le podemos a robar a esta gente, pobrecito. Que les han secuestrado. Venga, va. Toma ya. Ahora, más dinero. 200 pavos. Va a estar aquí a pincheros estos. Venga. ¿Puedo salir de esta casa o no puedo salir? Tío, me cago en la hostia. ¿En serio? ¿En serio? Joder, ¿por dónde se salía, tío? Me cago en todo. ¿Por dónde se salía de esta puta casa? Me estoy empezando a rayar por aquí. Vale. Venga. Ahora, 4 pavos. Esto me gusta. El dinero es bien. Venga. Vale. ¿Y por qué esta señora es la de la secundaria? You folk ain't men. You ain't nothing. You're just a man on a government payroll taking money that the rest of us have to pay for with our lives. What is wrong with this country? Mount up, men. The man that kills the boss of that bunch gets $50. It ain't about the money, Marshal. These are people's lives. People's homes. La verdad es que sí, Las habrán hecho de todo. Let's go. Get on your horse, boy. Hurry, boy. Ah, que la misión sigue, igual. Guay. Bueno, sí, claro, tenemos que acabar con los bandidos que puñalan. Que no sé dónde está Susan. What? Williamson's men? Maybe. All this sure looks like their handiwork. Makes sense if they took this road. Come on, Marshal. This might be our chance. ¿Tú crees que Bill Williamson... Let's just say he's the currency in a complicated transaction. What the hell you talking about? Te callas y punto. I have the displeasure of knowing want him dead. Why does that involve you? We used to run in a gang together. It was once like family. If this is how you treat your family, I'd hate to see what you do to your enemies. That was a lifetime ago. But bearing in mind, he's left me for dead the last 2 times I've seen him. Wait, who's that up there? You just walk away now, John. Hola, I Bill. didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Madre. Everybody, take cover! In that shed! Bajémonos con calma. Eso me mola. Get ready, boys. Here they come. I thought we were friends! Bueno, bueno que esto no, chavos.
just about Cubrirme, dead. recargo. Look out! Here comes some more of them bastards. That's it. ¿Qué, Let her venga, rip. ¿qué hace? ¿Qué haces apuntándome? Pues me has comido el plomo, compañero. None of you are leaving here alive. Vale, cubrirme. No te levantes, amigo. We ain't never gonna be friends now. Hey, look what I got here. There's something that you're still breathing. Come here, boy. Come on, Bessie. Yeah. Es tonto, ¿verdad? Norman Deek. Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is going to help us get to Bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Dick. Mighty kind. Fuck you. Hog time. Let's get him to jail. Me parece bien. Pero me quiero quedar aquí, hombre, no. Que hay aquí mucha gente que salga. Hombre, no. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Fama, 250 de fama. Así me gusta. Hay que sacar a la gente, macho, que si no la llamamos clara. Sobre todo las armas. Lo que más me importa son las armas. Hostia, un caballo murió. Nos cargamos a un caballo. Hombre, no. 90, 93, 94, esto ya es otra cosa. Venga, pues nada, vamos a montar aquí un campamento. Porque ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos al armadillo. Solo tengo misiones de West Dickens y de Bonnie. ¿Qué hora es? Las 6, o sea que podemos... Hostia, tengo licor y píldoras para caballo. Esto mola. Venga. Pues vamos a hacer la de... La de este, joder, la de West Dickens. Ya que dijo a partir de las 6. Riku Fan... Armadillo. Venga. Me veo la muñeca. Venga, hacemos esta misión y lo dejamos por aquí. Ya sabéis, capítulo de unos 40 minutitos. Tampoco es plan de exprimir el juego al máximo. Ya no tengo prisa tampoco, o sea que... Pero bueno, me da a mí que voy a tener que comprar esa puñetera. Ah, sí puedo. Venga, no darás falso testimonio, salvo por dinero. And I can tell you with no uncertainty that miracle cures are no laughing matter. I bid you good day, sir. Madre mía. Oh, Mr. Marston, good to see you. How have you been keeping? Ha salido del baño. Well, Mr. Mr. West Dickens. Nigel West Dickens of Eastcheap, London, New Waverly, New York, and Armadillo, New Austin. At your service. At my service. At everyone's service. At the service of science, of knowledge, of life. Lo que tú digas, Hoppe. How are your wounds? Much, much better. But then they would be. Would be... I know a cure for all ailments, Mr. Marston. ¿Sí o qué? I'm sure you do. Apuesto que sí, And I'm compañero. sure for just $2 an ounce, I could live forever. Oh, but for you, sir, I do a bulk discount rate of $1.95 an ounce. As long as you buy 100 ounces or more. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. Give it up, old man. Listen, Marston, I'm broke. But this stuff is good. It works. Lo que tú I digas, need Hoppe. a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood, and I'll explain while we go. Venga, va. Okay. Venga, va, vamos a ayudarle. O sea, tenemos que hacer como de gancho, ¿no? Para que le compren el producto, To Ridgewood guay. Farm, the sick and needy await us. Oh, the life of a wandering saver of souls. ¿Y dónde está esto? Guau, esto estaba a tomar por culo. Ah, no,
bueno es que está todo I heard cerrado. about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Marston. For Dime the cómo. love of God, try to stay on the road. Hoodwinking the weak, gullible out of their hard-earned money. My dear boy, it is you who is gullible, if I may be so bold, for heeding such ill-informed scuttlebutt. You're as full of wind as a horse with the colic. I have been blessed with the gift of language, and for that I will not apologize. But the West Dickens elixirs speak for themselves. Get back on the road! We'll have nothing left by the time we get to Ridgewood. If my Si va muy rápido, se how raya. do you explain the fine battle in which you find me? Porque le he salvado. Last time you saw me, I was knocking at death's door. You should thank the doctor for that. I reckon you were acting it up worse than it was. Act I can, John. A more convincing Othello there has never been. And so shall you, a fair Iago or Cassio make. I don't like the sound of this. Lo que todo. Showmanship, John. The flourish, the bow. We are operating in a competitive marketplace. Our product must stand out. And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to our advantage. Qué talento no I'm really starting to I'll regret drop this. you off at the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalantly into the crowd that is sure to be forming. Eventually, I will call you up to try my tonic. After extolling the virtues, I will have you pour Lo que te digo. feats of wonder to amaze and impress. Aquí el señor Wickes es un poco estafador. Such as? Oh, nothing out of the ordinary for a man in your line of work, I assure you. So it is all a sham. You hop out here, John. Follow me in on foot. Lo que te digas, tronqui. Venga, va. Uy, hace un poco de frío porque ahí como va. I'll see you there. Be ready to enchant the crowd. Lo que te digas, tronquete. Madre mía, no se cae ni por debajo del agua aquí el amigo. Ve a la estación de West Dickens. Madre mía, qué bien salta, Mira, salto de longitud. Toma ya. Salto de longitud. Toma ya. Si acabamos de estar aquí hace nada. Al parecer ya están bien. Ya se han curado todo. Le adelanto por la derecha, caballero. Madre mía. Friends, hard-working souls of Cholla Springs, gather round, gather round. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic, neurologic or inflammatory pain? Este se le deberíamos dar a Ángel, que tenía lumbago, ¿os acordáis? That makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of it by taking a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. No se nota nada que es un This paripé. poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains, but I ask not for faith. I am a man of science, and today science will be vindicated. Your eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Claro. Go ahead, friend.
Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Vale. Remarkable! The eyesight of an Increíble. eagle, granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. ¿Sí o qué? If your eye's so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test Vale, case has pues been nada. challenged Y to shoot te a puedo pegar en la gentleman's boca. hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Lo que tú digas, brother. Let's just see how sharp you is with a moving target. Steady yourself, stranger. Venga. ¿Vamos a lanzar o qué? Go home! Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir. Anda, te has Look roto, out of te has the roto el sky. sombrerito, tonto. Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away? Te voy a reventar la cabeza, They ¿verdad? don't work like that around here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteer. Bueno, le voy a pegar. Prepare for a display of Herculean force. Aquí la. Come on, hit me. Come I'll on. rip your face off! Perhaps he needs another dose. Is this how you want it? You're dead now! Pa' tu casa. Pa' tu casa. A dormir. Venga, Aquila. Aquila. Skeptics and dissenters, Aquila, te manda a dormir, chiquitín. do not let this opportunity pass you by. Look, he's over there. Go get him. This ends now! Watch out! He's got a gun. Qué Who the pesado, tío. hell do you think you are? You ain't leaving here alive! Tengo que matarlo. Marvelous Ahí shot, va. dear boy. The kind Ahí of va. deadly accuracy that can only be afforded by Ahí the va. West ¿Qué ha Dickens pasado, elixir. chiquitín? Come, I have plenty for all. ¿Quieres otra? Get out of my way. Hey! Where are you going? I want a bottle. Yeah, you need a bottle? No, hermano, este pavo es imbécil, la No Aquila harm in esta. trying one bottle, I suppose. Sí, sí, prueba una, a ver si te calma la tontería que I tiene. think that went kind of well, don't you? Ya ves. I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that. Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes, head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking ¿Qué about pasa? your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks Odiseo. bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend Seth. He can come across as a little curious, but I'm sure O you como two will usted. get on. He's most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why Vale. see him? Pues nada. Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan yarn. Me parece bien. La verdad es que me parece bastante bien. Guay, nivel actual de esto, 2 de 3. Muy chupi. Nuevo momento disponible. Guay. Pues nada. Vamos a ver si me alejo un poquito. Me voy a alejar un poquito porque voy a hacer el viaje rápido. Voy a ir al rancho y así guardo la partida. ¿Qué os parece? 49 minutazos. Y eso que dije que no iban a ser los capítulos más largos de 40 minutos. Pues bueno. Lejos de caminos y del agua. ¿Aquí te parece bien? Gracias. Vamos al rancho, guardamos y ya dejamos el vídeo por aquí. ¿Qué os parece? La verdad es que el juego va bastante más lento que otras veces, pero bueno. Porque en el segundo iba despacito, pero iba. Aquí va muy despacio. Tiene pinta de que
la misión con Williamson, que no va a ser al primero que matemos, pues... Perdón que lo pare. Me voy a quitar los cajos ya de paso. No tiene pinta que lo de matar a Bill Williamson tiene pinta de que se va a cocinar, de que va todo despacito, de que va todo con su calma. Así que nada, paciencia, saliva y mucha cinta adhesiva. Pero bueno, chicos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayáis pasado tan bien como yo. Ya lo sabes, si os ha gustado mi contenido, revienta el botón de like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita para que te avise cuando subo vídeo. En la cajita de descripción te dejo todas mis redes sociales para que des el mismo amor y el mismo cariño. Y chicos, de verdad, es un placer estar aquí con vosotros y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!